Antes de seguir, aclaremos algo importante. Un despertar espiritual no es volar, ni ver luces, ni convertirse en alguien místico. No es abandonar la realidad ni entrar en un estado permanente de éxtasis. Es algo mucho más simple y mucho más profundo. Es dejar de vivir en piloto automático. Es empezar a cuestionarte quién eres, qué haces aquí y por qué haces lo que haces. Es observar tus pensamientos en lugar de ser arrastrado por ellos. Es notar tus emociones sin que te dominen. Es empezar a vivir con más conciencia. Para algunas personas puede sentirse como un momento intenso, casi revelador. Para otras, es un proceso lento, gradual, casi silencioso. Pero en ambos casos no es necesariamente algo místico. Es una expansión de percepción. Empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Te das cuenta de conversaciones que ya no resuenan contigo. Descubres hábitos que ya no tienen sentido. Y lo más importante, comienzas a preguntarte si la vida que estabas viviendo realmente era elegida o simplemente heredada. Cuando eso ocurre, algo cambia por dentro. Tu forma de reaccionar empieza a transformarse. Ya no todo te activa igual. Ya no todo te arrastra. Sientes más claridad, pero también más sensibilidad. Es como si hubieras subido el volumen de la vida. Todo se percibe con mayor intensidad. Y ahí aparece una idea que muchos malinterpretan. Creen que el despertar consiste en subir, expandirse sin límites, mantenerse siempre arriba. Pero no se trata de subir, se trata de sostener. Después del despertar, no todo es paz. A veces es todo lo contrario. Empiezas a ver el desorden que antes ignorabas. Notas incoherencias en tu entorno. Percibes tensiones en tus relaciones. Te preguntas si tu trabajo refleja realmente quién eres. La conciencia no solo ilumina lo bello, también ilumina lo que necesita ajuste. Y eso puede ser incómodo. Porque ahora ves con claridad lo que antes estaba oculto bajo la costumbre. También aumenta tu sensibilidad. Lo que antes tolerabas sin darte cuenta ahora te afecta. Los ruidos, las dinámicas tóxicas, las conversaciones superficiales. Tu sistema nervioso parece más despierto. Y eso puede confundirse con fragilidad. Pero no es debilidad. Es percepción ampliada. El problema no es sentir más. El problema es no saber qué hacer con lo que ahora sientes. En esta fase muchas personas experimentan desorientación. No porque hayan retrocedido, sino porque están reorganizando su identidad. Cuando cuestionas quién eres, tu antigua estructura empieza a moverse. Y eso genera incertidumbre. Es normal. Es parte del proceso. Pero si no entiendes lo que está pasando, puedes pensar que algo va mal. Y no va mal. Simplemente estás atravesando una transición. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué muchas personas, después de despertar, pierden el equilibrio, y cómo evitar que esa expansión se convierta en inestabilidad. Comprenderás por qué no se trata de acumular experiencias elevadas, sino de construir una base firme que sostenga tu nueva conciencia. Aquí aparece el primer impulso peligroso. Al sentir más claridad, quieres más. Más comprensión. Más expansión. Más experiencias transformadoras. Crees que la solución es seguir subiendo. Pero cada aumento de conciencia requiere integración. Si expandes tu percepción sin fortalecer tu centro, aparece el desequilibrio. Y eso no significa que hayas fallado. Significa que estás intentando crecer sin estructura. El despertar aumenta tu energía. Pero la estabilidad no llega automáticamente. Necesita construcción consciente. Necesita ritmo. Necesita tierra. No estás diseñado para vivir en intensidad permanente. Estás diseñado para evolucionar por ciclos. Y comprender esto cambia completamente el proceso. Porque entonces dejas de obsesionarte con elevarte, y empiezas a aprender a sostener. Cuando la conciencia aumenta, la energía también lo hace. Te sientes más lúcido, más despierto, más conectado. Y esa sensación puede ser adictiva.
porque por primera vez todo parece tener sentido. Pero aquí empieza el primer error, creer que esa expansión debe mantenerse en constante crecimiento. Que si estás despierto, deberías sentirte siempre elevado. Y no es así. La expansión sin integración no fortalece. Desestabiliza. El primer error es querer subir más rápido. Más prácticas, más técnicas, más experiencias intensas. Como si el despertar fuera una carrera. Pero la conciencia no se acelera a base de presión. Si intentas expandirte sin asimilar lo que ya has comprendido, tu sistema se sobrecarga. Lo que empezó como claridad puede transformarse en ansiedad. No por retroceso, sino por exceso. El segundo error es rechazar lo humano. Algunas personas creen que despertar significa trascender el cuerpo, el dinero, el trabajo, las responsabilidades. Como si lo espiritual estuviera separado de lo cotidiano. Pero no viniste a escapar del mundo. Viniste a vivirlo con más presencia. Cuando intentas elevarte ignorando tu base, pierdes estabilidad. Espiritualidad sin tierra se convierte en desconexión. El tercer error es la sutil trampa del ego espiritual. Empiezas a notar cosas que otros no ven. Comprendes dinámicas que antes ignorabas. Y sin darte cuenta, aparece una sensación de superioridad silenciosa. Creer que ahora entiendes más. Pero el verdadero despertar no separa. Integra. Si tu conciencia te aleja de los demás, no estás expandiéndote, estás construyendo una nueva forma de ego. El cuarto error es romperlo todo sin integrar nada. Cambiar de golpe trabajo, entorno o relaciones solo porque ya no encajan. El impulso de ruptura puede sentirse liberador. Pero muchas veces es reacción, no evolución. La transformación real no es explosiva. Es estructural. No destruye por impulso, reordena con conciencia. Estos errores tienen algo en común. Confunden intensidad con evolución. Creen que cuanto más alto el estado, mayor el crecimiento. Pero la intensidad no es sinónimo de estabilidad. Puedes tener experiencias profundas, y aún así no haber construido centro. Sin centro, cualquier expansión se vuelve frágil. Cuando la energía aumenta sin estructura, aparecen señales claras. Irritabilidad. Inestabilidad emocional. Cambios bruscos de dirección. Necesidad constante de nuevas experiencias para mantener el nivel. Eso no es retroceso. Es falta de integración. Es energía sin anclaje. Subir es relativamente fácil cuando estás motivado. Sostener es lo que revela madurez. Porque sostener implica disciplina suave. Implica aceptar ciclos. Implica no depender de la intensidad para sentirte válido. La expansión auténtica no grita. Se consolida. El despertar te muestra lo que es posible. La integración decide si puedes habitarlo. Y aquí ocurre el verdadero cambio. Dejas de buscar estados elevados permanentes. Empiezas a construir estabilidad interior. Ya no necesitas estar arriba todo el tiempo para saber que has cambiado. Subir puede ser emocionante. Pero sostener transforma. La energía alta impresiona. El centro firme construye. Y cuando comprendes esto, algo se calma dentro de ti. Porque entiendes que no tienes que forzar el proceso. Solo tienes que aprender a integrarlo. Si el despertar aumenta tu conciencia, la integración aumenta tu estabilidad. Y aquí comienza la verdadera maestría. Porque ya no se trata de experimentar estados elevados, sino de construir una base capaz de sostenerlos. La energía alta sin estructura se dispersa. La estructura sin energía se vuelve rígida. La integración une ambas fuerzas. Integrar significa cuidar el cuerpo. Dormir bien. Respirar con conciencia. Moverte. Comer con equilibrio. Puede parecer simple, pero es esencial. Tu sistema nervioso necesita regulación para sostener mayor percepción. No todo es mente o espíritu. El cuerpo es el ancla de la conciencia.
También significa crear estructura en tu día. Rutinas suaves. Espacios de pausa. Momentos de reflexión. La disciplina no es rigidez. Es contención inteligente. Cuando tu vida tiene cierto orden, tu energía no se dispersa. Se canaliza. Integrar es aceptar que lo cotidiano no desaparece. Sigues trabajando. Sigues pagando cuentas. Sigues enfrentando desafíos. La diferencia es que ahora lo haces con más presencia. El despertar no te saca del mundo. Te devuelve al mundo con mayor lucidez. Aquí aparece el concepto más importante de todo el proceso: ritmo. La naturaleza funciona por ciclos. El corazón late. La respiración entra y sale. El día se convierte en noche. Todo tiene pulsación. Tu conciencia también. No estás diseñado para estar arriba todo el tiempo. Habrá días de claridad intensa y días de duda. Eso no significa retroceso. Significa integración. Cada bajada aparente es asimilación silenciosa. Cuando aceptas el ritmo, desaparece la presión. Ya no necesitas demostrar que sigues creciendo. No necesitas acumular experiencias elevadas para sentirte válido. La evolución se vuelve más tranquila, más profunda, más sólida. La energía sin centro quema. La energía con centro construye. Esta es la diferencia entre expansión frágil y evolución sostenible. El centro no es rigidez. Es equilibrio dinámico. Sostener no significa permanecer estático. Significa moverte sin perder el eje. Adaptarte sin fragmentarte. Expandirte sin desbordarte. Cuando logras esto, el despertar deja de ser un evento. Se convierte en una forma de caminar. El despertar no es un estado permanente. Es una nueva forma de vivir. No viniste a estar arriba todo el tiempo. Viniste a aprender a sostener luz dentro del movimiento. Y cuando entiendes esto, algo se vuelve más sereno. Porque ya no necesitas forzar tu crecimiento. Solo necesitas caminar con conciencia y respetar tu ritmo. En esta imagen puedes ver el proceso completo. A la izquierda, el despertar. Salir del piloto automático. Ampliar la percepción. Y atravesar una desorientación natural. En el centro, los errores de la expansión. Querer acelerar el proceso. Rechazar lo humano. Alimentar un ego espiritual. Romper sin integrar. Y justo en el corazón del mensaje, la frase que lo resume todo. La naturaleza no tiene prisa, y sin embargo todo se realiza. A la derecha, la clave. Energía sin centro conduce al agotamiento. Estructura sin energía conduce a la rigidez. Solo cuando integración, ritmo y presencia se unen, aparece la evolución sostenible. Si lo deseas, puedes pausar el vídeo ahora y repasar con calma cada punto. Si este mensaje ha resonado contigo, no se trata de buscar más intensidad, sino de seguir construyendo centro. Aquí tienes otro vídeo que te ayudará a profundizar en este proceso con calma y claridad. Y si quieres seguir aprendiendo a sostener conciencia en tu vida diaria, suscríbete. Recuerda, no se trata de elevarse sin fin, se trata de caminar con equilibrio.